Un abrazo, qué bueno saludarle una vez más. Hoy, día 13 de 50 días con el Espíritu Santo. Hoy ya llegamos al día 13, ya casi terminamos la semana número 2 y hemos trabajado sobre las enfermedades espirituales. Y una de esas enfermedades espirituales es algo que nos sucede a todos, nos pasa a todos, y se trata de la ira, se trata del enojo. Y el enojo o la ira es un sentimiento, una emoción que nos puede suceder a todos, pero llega un momento en que se vuelve incontrolable. Se vuelve incontrolable, ¿por qué? Porque esta ira es un sentimiento de irritación que manifiesta enojo cuando el individuo se siente frustrado, impotente, y esta ira se termina exteriorizando bajo comportamientos, bajo reacciones violentas o represivas en contra de sus seres más queridos o en contra del prójimo que le rodea. Entonces, ¿cuándo se convierte en una enfermedad espiritual la ira? En el momento en que no se puede controlar la ira. En el momento en que una persona está bajo los efectos de la ira y ultraja con palabras, ultraja con violencia física, con sus gestos quiere eh, abusar, quiere dañar. Entonces, la ira es una bomba de tiempo que fuera de control puede causar grandes daños, porque hiere las emociones, hiere físicamente, inclusive en medio de una ira no controlada se puede llegar a la tragedia, a la desgracia, a la muerte. Y definitivamente no controlar la ira y no someter la ira delante de Dios es un gran error porque podemos abrir puertas al diablo, puertas al enemigo y puertas para dañar, para destruir aquello que no, más bien para destruir aquello que amamos y aquello que nos rodea. Inclusive hay personas que están tan airadas que empiezan a coger a todo a patadas, rompen las cosas, rompen los electrodomésticos porque no pueden controlar la ira. Y creen que con eso intimidan, creen que con eso quieren mostrar una superioridad. Por eso esta idea me recuerda a los gatos y especialmente a mi gato, que cuando se siente amenazado, cuando se siente que inseguro, le entra el miedo mezclado con la ira, entonces se eriza y trata de mostrarse más grande y superior a su adversario para que su adversario pueda tener miedo y no lo ataque y pueda huir. Así nos pasa a los seres humanos con la ira. Muchas veces tenemos comportamientos así como los gatos, queremos mostrar superioridad, queremos mostrar que nosotros somos los que mandamos, y muchas veces en un contexto machista latinoamericano sucede más con los hombres que quieren mostrarse superior a las mujeres, que son más fuertes, que son superiores en fuerza y quieren intimidar con sus gestos. Y hacen como un gato pensando que de esa manera van a canalizar su ira, pero termina dañando y destruyendo esta ira. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, 26, da un consejo en cuanto al manejo de la ira y es así: enójense, dice la Reina Valera, airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, enójense, pero no pequen. Entonces es permitido enojarse, es permitido molestarse por algo, pero cuando pasamos las líneas y las barreras y estamos pecando contra de Dios y en contra de nuestro prójimo, dañándolo, destruyéndolo, o levantando palabras de desagradecimiento o blasfemias en contra de Dios porque nos sentimos frustrados y la ira nos invade, entonces hemos pecado.
Y al haber pecado, no debemos permitir que ese enojo nos controle y que se ponga el sol, que pase el día estando enojado. Debemos someter delante de la presencia de Dios el enojo, la ira, y recordar que Dios es un Dios tardo para irarse y por eso debemos tardar para irarnos. Tenemos que aprender a ser pacificadores, no violentos. No debemos propender por la guerra, por la violencia. Debemos aprender a escuchar, respirar profundo y aprender a escuchar la razón del otro antes de responder violentamente con nuestras palabras o nuestros actos. Debemos controlar y saber hablar en el momento oportuno y con las palabras oportunas. También considerar y medir las consecuencias de los actos que puedo cometer si me dejo manejar de la ira. Debo obedecer a Dios y es de que debo someter esa prepotencia, debo someter esa ira y decirle: Dios, te necesito, ayúdame. Y no alargar el enojo, no pasar 1, 2 o 3 días, porque si alargamos el enojo, si alargamos la ira, se va a convertir en amargura, se va a convertir en frustración, se va a convertir en deseo de venganza y venganzas interminables. Entonces es tiempo de sanar la ira, aprender a controlar la ira bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el fruto de la templanza del Espíritu Santo, pero también ayudar a otros para que salgan adelante. Permítame orar por usted si está teniendo problemas con el control de su ira y que Dios sea haciéndole libre, sanándole y dándole la templanza, la mansedumbre para que usted pueda desarrollarse y que el Espíritu Santo le pueda llenar con su presencia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Padre, eres bueno y por eso a ti nos rendimos. Señor, enséñanos a reconocer, Dios, que hay veces la ira nos descontrola y no podemos controlar la ira, más bien la ira controla nuestra vida. Por eso te pedimos perdón. Si con un acto de ira violento, descontrolado, he dañado a mis seres queridos, he dañado a mi prójimo, y tal vez en medio de la ira, de la frustración, he levantado palabras blasfemas, palabras de queja, palabras, Señor, que no llevan, Señor, a un reclamo correcto, sino a una queja, Señor, en vez de poder alabarte y en vez de tener un espíritu y un corazón agradecido. Señor, trae libertad a los que sufren de la ira, a aquellos que se han vuelto iracundos, aquellos, Señor, que la única manera, Dios, de responder y de enfrentarse a las situaciones de la vida, a la frustración de la vida, es mostrando ira, pensando, Señor, que esa es la manera o el camino mejor, Dios, para superar la ira. No, más bien, ayúdanos a ser pacificadores, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, seguimos orando todos los domingos a las 8 de la mañana. Lo esperamos en la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria de las Asambleas de Dios, 8 de la mañana, aquí en Bogotá, en el barrio Puerto Rico. Dios le bendiga, un abrazo y nos vemos todos los domingos. Chao, chao.